Muy buenas a todos. Estamos hoy con Blanca Lainez, una comadrona terapeuta que desde luego nos regala cada día momentos increíbles, momentos relacionados con la vida. Y yo tenía muchísimas ganas de hablar contigo, Blanca, porque precisamente hemos estado posponiendo este momento y uno de ellos fue precisamente por eso, por la llegada al mundo de un bebé que tú me dijiste, Elena, lo tenemos que cancelar porque tengo que ir a estar con esos papis y a dar vida, ¿no? Coméntame, bueno, bienvenida ante todo y coméntame cómo es esto de tu trabajo. Pues como lo has percibido, que a veces se tiene que cancelar todo porque la vida no para, ¿no? Y fluye y hay que ir a atenderla. Y así son los partos, ¿no? No se pueden posponer ni planificar. Y es un trabajo que requiere esa disposición y apertura también para cambiarlo todo y atenderlo, ¿no? Y estar al servicio de eso, de la vida cuando llega. Eso es así, este es nuestro trabajo de las comadronas que trabajamos así de forma independiente, ¿no? Y atendiendo pues los partos. ¿Cómo fue en concreto este parto? Muy bonito, sí, sí, sí. Cada uno es único, pero siempre es un regalo poder estar al servicio y recibir una nueva vida. Bueno, ¿y cómo decidiste dedicarte a esto? Wow, yo realmente, yo sé que hay muchas comadronas que dicen que se sienten comadronas bueno, yo ahora siento que trabajo de comadrona, pero no sé lo que me siento, si soy comadrona como mamás, mujeres, compañeros que dicen, no, es que yo desde pequeñita. No, yo empecé de enfermera, era lo que me hacía ilusión y yo quería formar mi familia y trabajar en lo que me gustaba y poco más. Pero, y bueno, lo que me iba trayendo la vida era pues la UCI móvil, me atraía en trabajos intensos y me metí en la UCI móvil, luego hice un experto de urgencias en la universidad, en la UCI y acabé acompañando la muerte, fue lo que me atraía en esos momentos, que fue que acabé en un servicio, bueno, era un poco lo que me traía la vida en realidad, o yo atraía, no lo sé nunca, pero la cosa es que acabé en un servicio de terminales, era una parte de cuidados paliativos, que además era ya personas que iban para ser cuidadas en ese tránsito hacia la muerte y necesitaban solamente esos cuidados. Y había un pabellón que habían abierto también en el que en esa época, cuando yo era joven y empecé mi profesión, había muchos enfermos de SIDA. Bueno, era un momento en que no había curación todavía y mucha drogadicción y había jóvenes que también se morían ahí y con bastante soledad. Y eso requería pues un esfuerzo ¿no? En esos momentos vitales en que ya no había curación, en el que te permites poder estar y acompañar y te planteas cómo acompaño esto tan intenso y este momento de tránsito hacia la muerte, ¿no? Y ahí yo pensé que iba a dedicarme a eso en ese momento, por eso digo a veces, no sé si luego acabaré dedicándome a otra cosa, porque tenía como clarísimo que era bueno, donde había encontrado y todo el rato era hacer cursos y formarme para tener herramientas porque realmente me conflictuaban muchas cosas de ese momento y yo quería ayudar y entenderlo y racionalizarlo. Pero bueno, llegó un momento en que estaba ahí y necesité un cambio. Fue como que algo en el corazón me iba diciendo que necesitaba un cambio en mi vida, también por procesos también importantes de vida que la vida personal te va trayendo, que a veces son, bueno, dolorosos también. Necesité un cambio y dije, yo quiero seguir, ya no, mi objetivo como de familia y en ese momento en el que estaba fue como que no, que necesitaba algo más y dije, pues había visto algún programa de televisión en el que hablaban del nacimiento y además en casa, porque yo había estado atendiendo la muerte en casa para humanizarla también en ese momento, ¿no? Habíamos hecho un trabajo bonito allí donde estaba trabajando y fue como una luz y dije, uy, ya sé dónde voy a ir, a ser comadrona y nada, empecé a formarme, era la única también posibilidad de evolución profesional. Los enfermeros, cuando acabas la carrera, tienes como que hay pocas posibilidades de evolución y de seguir creciendo a nivel profesional, pero comadrona es una de las especialidades que se reconocieron legalmente y yo vi ahí una puerta, hice la residencia, bueno, hay un examen como los médicos que hacen un MIR, pues nosotras hacemos un GIR a nivel de toda España y consigues una plaza
y según la plaza puedes elegir destino o no y ya tienes una plaza en un hospital para formarte de comadrona. Y nada, conseguí una plaza muy buena, el número 3, y elegí pues una ciudad que me encantó, que había ido de vacaciones con muchísima luz y en la que lo pasé muy bien y me encantó la gente y aquí vine a Barcelona, donde ahora sí que he formado mi familia y vivo. Y ahí me empecé de comadrona. Ese fue como el origen, ¿no? De cómo acabé ahí, ¿no? Y ahora, claro, me siento plenamente comadrona y que es como mi misión, pero no lo sé tampoco. En algún momento también llegué a pensar que otra parte profesional lo era, ¿no? Oye, qué Sí. historia más maravillosa, ¿no? Esa de pasar de ser acompañante de la muerte a ser acompañante de la vida. Y a mí me surge la duda de qué puntos en común encuentras en esos Wow. procesos. Son tan similares y las herramientas que pude aprender para acompañar la muerte me ayudaron muchísimo para comprender y acompañar con más conciencia el nacimiento. En realidad, yo sentía muchas cosas que a veces la razón no se podía, y yo quería saberlas porque lo que sentía era como que quería ponerle conocimiento, pero todavía creo que no había conocimiento suficiente para que explicara todo lo que yo sentía que había ahí, que era invisible en ese proceso, ¿no? Pero tanto la muerte es un proceso de evolución, es como que vamos hacia algo más grande y el nacimiento es un proceso como de involución, venimos como a la materia, al cuerpo físico, pero realmente son procesos que están bellamente organizados cuando te abres a observarlos y acompañarlos desde ese lugar de acompañarlo, porque cuando yo acompañaba la muerte no tenía nada más que estar, porque no la iba a evitar, ya eran enfermos terminales, ¿no? Entonces es como que puedes como estar y ver la belleza que hay también en ese proceso y vas viendo cómo hay un proceso que es similar en ese tránsito. Y es que es lo mismo en el nacimiento, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de poder verlo y acompañarlo en el hogar, porque sí que es cierto que yo me formaba en los hospitales y ahí estaba como muy medicalizado, muy racionalizado el proceso y no me permitía entenderlo, cómo era el orden y ese proceso de tránsito, como yo había podido observar tanto en la muerte, en que como no había orden y no teníamos que evitarlo, sucedía y lo podía observar y acompañar. Y por eso busqué, cuando me formé, el ir a acompañar en casa, porque realmente allí se trataba de acompañar un proceso que ya era el propio que traía la madre y el bebé, el propio proceso, como cada persona se iba con su propio proceso, pero que tenía unas particularidades similares. Y ahí fue cuando me pude abrir a entender ese proceso, ¿no? Y ese ritmo y ese periodo de tránsito. Y poco a poco, con todo lo que iba sintiendo y percibiendo, como con la muerte, empecé a buscar cursos y formaciones que me ayudaran como a poner el orden, la razón a ese proceso, ¿no? Y como voy viendo, ¿no? Como ese bebé que llega al mundo necesita el consentimiento de mamá y todos esos pasos y previos, todo ese proceso tan bello que está tan bellamente organizado y que nos hemos perdido, ¿no? A veces la ciencia se ha perdido de observarlo porque hay mucho miedo y hay mucha racionalización ahí, ¿no? Porque claro, para acompañar estos procesos, yo me di cuenta que al principio había como defensa, ¿no? Era como abrirme a acompañar un proceso tan intenso como la muerte y el nacimiento requiere que te abras y que lo vivas, por lo menos si quieres acompañarlo desde el amor, ¿no? Y estar al lado de... Y son intensos, tienes que estar ahí también abierta, ¿no? A querer, a elegir, que también es una elección, también se puede vivir desde tu lugar, ¿no? Pero yo apostaba por abrirme a vivir aquello, aunque todo lo que me conflictuaba, yo siempre he sido así, muy reflexiva y me gusta indagar en lo que me mueve, pero eso me ha permitido también transformarme con cada experiencia y cada tránsito que he vivido. Yo creo que son como unos procesos tan bellos y que tienen una energía de tanta transformación que también nos transforman a nosotros mismos y nos hacen crecer y evolucionar si realmente nos abrimos a ello, aunque nos conflictúen cosas, pero también hay un regalo bellísimo para nosotros que los acompañamos desde ahí.
Qué maravilla ver esa evolución personal y también esa evolución en cada madre, ¿no?, a la que acompañas, porque encima le acompañas en el proceso del embarazo, del parto y también en el posparto. ¿Qué momentos son los más bonitos de cada etapa? Ver, lo más bonito para mí es ver la transformación que sucede, ¿no? Es como lo bello que es cuando yo ahora tengo hijos, como ves que ese niño se va transformando en otra cosa, ¿no? En adulto. Y claro, yo acompaño un momento de tránsito también, ¿no? Acompaño a un bebé porque son dos procesos que nace, que involuciona a la materia y que empieza ahí a sentirse en un cuerpo físico, pero también hay otro proceso de transformación que es el de la madre que se convierte en madre y que realmente es un proceso transformador en que hasta, bueno, ahora la ciencia, también el conocimiento nos va ayudando a entender que hasta nos cambian las neuronas y el cerebro. Es que realmente es como una niña, una mujer adulta no siente y percibe el mundo igual que una niña, pero una madre tampoco percibe y siente igual el mundo una vez que ha pasado por esa transformación, ¿no? Y cada maternidad le permite la oportunidad de co-crearse de nuevo y transformarse por la energía de transformación tan grande que tienen en su cuerpo, ¿no? Entonces, lo más bonito bueno, es ver esa transformación en las mujeres y bueno, el instante de la llegada del bebé y del encuentro con mamá a los brazos. No dejo de, mira que lo veo muchas veces, es como ver el amor en esencia, hecho materia. Es realmente bello ver momentos de nacimiento y del encuentro de mamá con su bebé. Bellísimo. Desde luego. Y antes Sí. comentabas que también eres mami. ¿Crees que es importante también pasar por ese momento de ser madre a la hora de ser comadrona terapeuta? ¿Se entiende mejor? Sin duda alguna, vivir una experiencia te aporta más madurez, más solidez, más entendimiento sobre el proceso. Pero a veces tenemos que entender que a veces si no lo vemos y lo ampliamos con que nuestra percepción de maternidad puede no ser la percepción más sana o saludable o la única. Quiero decir que nos va a aportar algo más ser madre. No quiere decir que seamos mejor para acompañarla por ser madre. También depende si solo estamos enfocadas con una manera por nuestra percepción de lo que hemos vivido y lo proyectamos en el exterior. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero también yo no había pasado por la muerte antes y creo que también adquirí buenas herramientas para poder acompañarla, ¿no? Sin duda, claro, esta experiencia no creo que nadie pueda volver, pero todos hemos nacido y en algún lugar, en lo profundo, yo siento que está un momento de tránsito importante que hemos vivido, por lo menos en la memoria, y desde algún lugar, si nos abrimos y cogemos herramientas, yo creo que podemos también poder acompañar a no habiendo sido madres. Y luego el ser madre te da un plus si consigues verlo desde una amplitud de muchas maneras de ser madre y de no proyectar tu propia historia, ¿no? Porque si no estamos no estamos en la salud tampoco acompañando, ¿no? Si proyectamos nuestra propia historia. Esto me lo ha aportado este conocimiento más la profundización que hice, porque para ahondar y profundizar en lo que yo necesitaba para acompañar el nacimiento, sí que tuve que buscar formación en otras disciplinas que la escuela, la universidad a mí no me había aportado. Y por eso fui a entender, porque el proceso de la maternidad no es solo físico, es emocional, es psicológico, es mental. Claro que no tiene nada que ver con algo patológico o desviado de la normalidad. No, es normal lo que nos sucede. Es una transformación, pero es física, es emocional, es psicológica, es mental, es corporal. Y claro, entonces yo dije, yo necesito saber herramientas que utilizan para ayudar en otros procesos psicológicos a otro nivel y mentales para yo poder ayudar en este momento de tránsito de la mujer que es normal y que no necesita ir a un psicólogo ni a un terapeuta
no lo necesita en realidad, pero sí necesitamos las comadronas para acompañar desde la complejidad que es un proceso como la maternidad, tener herramientas. Y esto realmente es triste, pero todavía la escuela de la universidad, bueno, y la medicina no aporta todavía y se ha abierto a otros conocimientos y a ver la salud desde un lugar más integral y a la maternidad. Pero yo vi la necesidad importante para poder ayudar a la mujer con las dificultades que trae ahora en un proceso que debería ser fácil y transformador. Hay muchas partes que se bloquea, porque claro, está el mental con las creencias, está lo emocional, está el físico que se tiene que adaptar y claro, yo decía, tengo que saber poder tener herramientas para ayudarla. No es que sea un proceso terapéutico, es prevención, es ayudar a quitar aquellas cosas que no están en la salud en una mujer para que pueda ir transformándose con ese proceso desde la salud, pero además viviéndolo desde la plenitud, intentando que consiga su mejor versión, porque todas lo somos, pero a veces hay cosas ahí que nos van dificultando y tenemos que aportar a las comadronas esas herramientas. No hay nadie mejor que las comadronas porque conocemos tan profundamente el proceso natural que yo creo que tenemos que ir formándonos con otras herramientas para poderlas poner al servicio de la vida en un proceso tan importante como la maternidad y porque además es una responsabilidad, somos sus referentes a nivel profesional y eso a nivel para la mujer tiene una importancia, ¿no? Es como su referente, como para un niño su mamá, su papá son referentes y a veces pues hay que apoyar a esos padres para que estén porque son sus referentes, ¿no? Entonces yo lo sentí así y yo quise formarme con esas herramientas y por eso a veces digo comadrona terapeuta porque yo he adquirido otras herramientas a nivel de trabajar las creencias, de trabajar los miedos, toda esa parte psicológica que me ha aportado al haber formado. No hago clínica, que sería como los psicoterapeutas que trabajan en clínica, pero hago prevención, pero sí con toda esa base de conocimiento que me han aportado estas disciplinas. Una de las mayores trabas, yo creo, con la que te encontrarás será ese miedo al momento parto. ¿Qué herramientas utilizas para quitárselo a las mamis? Bueno, el miedo a veces siempre va a estar presente. Es algo humano y va a estar. El tema es en el trabajo de prevención, ¿no? En este trabajo de preparación, es ayudarles a que lo puedan validar, no asustarse de que está, el poder ahondar qué es lo que realmente le da miedo, pero esto lo hacía con la muerte, ¿no? Porque a veces tengo miedo y yo, pero vamos a ver, ¿a qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te da miedo? El dolor físico, el momento en que te vas, el momento en que te... Entonces la mamá es, ¿pero qué es lo que...? Vamos a ir definiéndolo, vamos a ir viéndolo, no asustándonos de él. Y desde ahí la mamá va entendiendo y lo va con un lugar en que ya no domina su experiencia, sino que ya lo tiene al lado, ¿no? Porque además siempre nos da un mensaje importante ese miedo. Y hay que escucharlo, porque yo lo veía a veces en las personas que se morían y a veces había un miedo y cuando andabas había algo que tenía escondido en secreto y decía al final, es que me da miedo porque no estoy en paz con esto. Y digo, pues vamos a estar en paz con esto. Y le dabas la paz y entonces entraba y ya decía, vale, ya no tengo tanto miedo, ya no domina mi miedo y puedo marcharme en paz. Sería como el mismo camino, ¿ves? Es que tiene tanto de similitud. Sería lo mismo, pues viendo lo que está presente en cada mamá, pero el miedo no se quita, se ve, se le abraza y sí que intentamos que no domine y dirige esta experiencia porque donde fluye la vida es cuando guía la confianza y el amor, no el miedo. Además, eres gran partidaria del parto natural y me sorprende, ¿no? Porque has trabajado mucho en hospitales. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? En realidad soy partidaria de lo que elija la madre. Creo que el parto es una experiencia íntima, profunda y es importantísimo respetar el derecho de elección, de querer vivirla como quiera cada mujer. Es como si obligáramos a alguien a vivir la sexualidad de una manera o dijéramos que la sexualidad es de una manera. Igualmente, yo puedo tener mi opinión de que creo como es una sexualidad con amor plena
y plenitud. Pero más allá de eso, son creencias y cada uno es libre de creer y vivirla como quiere, ¿no? El parto, yo creo que soy partidaria de que lo viva la mujer como desee, pero que siempre se prepare y sea consciente de que más allá de su deseo, de cómo quiere vivir la experiencia, tiene que entender que ser madre es responsabilizarse de una nueva vida. No, no venimos a ser madres por nuestro placer, bueno, sí, porque es un placer ser madre y cubrimos sueños, pero ser madre tenemos que hacernos cargo de nuestra carga de placer y de nuestros deseos y también entender que más allá de todo eso que nos da tanto placer, la maternidad, hay un padre que también está ahí y una vida que viene, que hay que cuidar y que ser madre es responsabilizarse de lo que necesita esa nueva vida para llegar desde su potencialidad y con todos sus recursos como humano, mamífero humano, para desplegarse luego a la vida, ¿no? Es como, ¿qué necesita como una oruga para que luego pueda volar con sus alas bien abiertas? Bueno, pues vamos a informar a las mamás que más allá de cómo quiera vivirlo, también hay unas cosas, unos procesos que son más saludables para favorecer ese despliegue de esa vida de forma sana y saludable. Y dentro de eso hay muchas maneras de poder parir, pero sí que hay que entender que hay que buscar lo más parecido a lo más natural, porque por algo se dan las cosas como se dan en la naturaleza, no desconfiemos de ella, ¿no? Aunque sí que es cierto que hay mujeres, pues como ahora la fecundación, la eligen libremente. La ciencia está ahí y te dice, bueno, pues si quieres elegir in vitro, pero bueno, hay procesos que ya no son tan naturales, aunque luego los podemos normalizar, pero seamos conscientes, la forma natural y como la vida lo ofrece es así, ¿eh? Pero si no puedes, no lo deseas, no es saludable. Entonces vamos a intentar poco a poco cómo podemos llegar a ese equilibrio entre que sea bueno para el bebé, lo más saludable, lo que nos están diciendo los conocimientos, y también que tú tengas una experiencia positiva, que es lo primordial al final. Y luego también ahora hay que dar tranquilizar a las mamás, porque más allá de cómo lo quieran vivir, porque claro, ahora está como a veces un poco impuesto el parto natural en algunos, en la cultura, pero hay que tranquilizarla. Si no está en su deseo, sé consciente de lo que necesita tu bebé y luego lo vamos a compensar. No pasa nada, pero que sepas que habrá que compensar ciertas cosas que no han sido ideales para asemejarlas a la naturaleza y que tu bebé tenga toda esa potencialidad para la vida. No sé si me entiendes, porque a veces son conceptos amplios y complejos. Entonces, Te entiendo, sí, te estoy visualizando todo, no te preocupes. Además, también es importante tener ese cuidado, ¿no?, especial para el bebé que llega al mundo y luego también para cuando está en ese momento de la crianza. Tú también claro, tienes muchísimo la crianza ecológica, ¿no? Quiero que nos cuentes en qué consiste. pues la crianza ecológica es justo esto que estábamos hablando, ¿no? Es entender qué necesita un mamífero humano para desplegarse con todo su potencial. Piensa que un bebé cuando nace todavía no ha nacido desde nuestra mirada de la crianza ecológica, es como un bebé que es un feto extraútero que ha nacido antes, pero que necesita que haya un proceso todavía que se respete para que ese bebé pueda integrarse bien en este cuerpo físico, que todos los engranajes de su carruaje estén bien colocados para que cuando tenga ya los caballos y un conductor delante pueda caminar en la vida y sepa dónde dirigirse. Pero claro, tenemos que entender que durante todo ese año se están estableciendo las bases para que ese carruaje tenga sus ruedas bien colocadas y pueda ir hacia adelante. Y se van ensamblando poquito a poco los diferentes componentes de, bueno, como de ese carruaje que tendría sus caballos, un conductor, un pasajero y un carruaje. Es eso, la crianza ecológica es entender qué necesita el mamífero humano para poder tener las bases para poder desarrollarse. Pero hay que entender que es un proceso en el humano muy largo, porque así que, por ejemplo, como mi gatita me dijeron, necesita mes y medio con mamá, que haga el destete, no la separemos, luego que se adapte a la otra alimentación y ya te la puedes llevar. Es como que ya es autónomo y va a tener las características de esta raza
con el vínculo, que no era, bueno, era porque nosotros queríamos un tipo de cualidades de un tipo de raza. Claro, para preservar las cualidades del humano con su capacidad de amar, también hay que cuidar cómo se da ese proceso, pero lo hemos perdido en el conocimiento, porque hemos normalizado tantas cosas que ahora vemos como normales ciertas cosas como quitar un gatito pues a la semana, no pasa nada, es que me apetece. Bueno, pero eso va a tener unas consecuencias. Tú eres libre de elegir, pero sé consciente de que eso luego tal vez tienes que llevar a terapia a tu gato. Bueno, hay que entender que todo tiene consecuencias, pero que somos libres de elegir, pero debemos aportar ese conocimiento a las madres, a los padres y a la sociedad, porque la responsabilidad de cuidar a un ser humano que llega al mundo es responsabilidad de todos. Entonces, esto es crianza ecológica. Ese conocimiento de lo que necesita un mamífero humano para poder desarrollarse en su potencialidad, sobre todo con su capacidad de amar, para que luego pueda humanizar también, ¿no? Y cuidar, bueno, pues este planeta y a sus compañeros de viaje también, ¿no? Y eso es, pero siempre la creencia ecológica tiene este punto que va a respetar los deseos de cómo quieren vivir ese viaje los padres, ¿eh? Pero le va a aportar conciencia y si hay algún punto que no es el ideal, vamos a buscar estrategias para trabajar si ellos quieren llegar a ese ideal, pero si no pueden, vamos a compensar porque nuestro foco es el bebé, es el cuidado de que llegue en las mejores condiciones esa vida, que es en realidad el más vulnerable y el que más cuidado necesita y más mirada de todos ya, porque creo que nos hemos mirado mucho todo lo que vamos necesitando todos los demás, pero hemos dejado de mirar a estos seres que llegan al mundo y realmente ponernos al servicio de cuidar esta vida en su inicio, que es tan importante y más si queremos crear un nuevo futuro, ¿no? Algún día, diferente a como estamos. Oye, qué maravilla escucharte y estoy segura de que habrá muchas madres escuchando este podcast. ¿Cómo podemos contactar contigo para ese acompañamiento durante el embarazo, durante el parto, durante la crianza? Bien, a través de Amayum, que es este espacio que he creado para poder desarrollar este trabajo de cuidado a la vida en el inicio, a través de la web, del mail, no sé si lo puedes dejar, o de Instagram, Amayum Blanca Lainez, y así directamente contactar conmigo, decirme qué necesitan y desde ahí caminar a ver qué les puedo ofrecer, ¿no? Desde lo que yo traigo. Y pueden contactar también a través, bueno, ahí yo voy dando cursos, charlas de preparación al parto, allí donde me llamen y haya mamás que necesiten ser acompañadas y entonces voy colaborando con diferentes espacios. Y si hay alguien, alguna mamá que está en su deseo también, pues vivir una experiencia o trabajar más profundamente la maternidad en su proceso de embarazo, porque hay diferentes elecciones, puedes prepararte a nivel físico o quieres prepararte un poquito más a nivel emocional y profundizar un poco más en tus miedos y trabajarlos y verlos, pues ahí estoy. Yo trabajo con un precioso método de preparación, PBC prenatal, que va ayudando a esta conexión de mamá y la voy guiando para que ella encuentre realmente su camino, ¿no? Que es lo que su alma, su sentir dice en un momento en que parece que todo solo es evidencia científica y que tengo que tener información. Esto va a otro lugar más profundo, va a ayudar a que escuches tu sentir, porque una sabe realmente qué es lo que necesita más allá de lo que es ahora normal o ideal o no. Cada una tiene que elegir su camino y es desde ahí lo que yo creo que es lo realmente funcional para vivir una experiencia realmente plena. Y quien quiera pues avanzar más, pues también puede tener un parto en casa, que ahora, gracias a la ciencia y a tener tanta tecnología y tantos hospitales y que nos han formado con tanta profesionalidad, podemos aportar mucha más seguridad y mujeres vivir realmente experiencias extraordinarias donde lo íntimo, lo humano están presentes, pero además con la seguridad y sostén de la ciencia detrás y de hospitales que si hiciera falta pueden atenderles, ¿no? Y entonces con total seguridad y confianza creo que estamos en un momento en el que se puede ofrecer esto a las mujeres que lo quieran vivir con muchísima seguridad.
Pues con esta información tan necesaria y tan interesante nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Blanca, por este ratito de charla, por dejarnos conocerte mejor y conocer también mejor tu trabajo. Muchas gracias a ti, Elena. Un abrazo fuerte. Un abrazo.